Buenos días. Hoy les quería compartir brevemente sobre nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La palabra de Dios, la Biblia, dice que Jesucristo mismo habla sobre Él en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Lo fundamental aquí es que dice que tanto amó Dios al mundo. Es una realidad que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Ama a toda la humanidad porque somos creación de Él. Hemos sido creados por Él. Lamentablemente, en un periodo de la historia de la humanidad, el hombre y la mujer pecaron, fueron en contra de Dios. Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso, debido a ese pecado, a ese virus que infectó a la raza humana, no solo la raza humana, sino la naturaleza, es por eso que el hombre nace, a veces nace enfermo, se enferma durante el resto de su vida y muere. La naturaleza igual, la naturaleza se enferma, la naturaleza muere. Ninguna creación de Dios, cuando Dios creó todas las cosas, las creó perfectas. No se enfermaban, no morían. Pero esa infección del pecado, esa mala decisión que tomó el hombre, que lo podemos ver, cualquiera lo puede leer en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y capítulo 3 del Génesis, primer libro de la Biblia, ahí lo va a encontrar. Ese pecado, ese virus infectó toda la humanidad. Entonces, cuando morimos en condenación, morimos en pecado. Esa muerte en pecado es una muerte que va para un castigo eterno. La vida continúa. Después de esta muerte física, la vida continúa y hay dos opciones. Continuar en los cielos, en la presencia del Señor, viviendo una vida eterna en paz y maravillosa ante su presencia, o vivir una vida eterna en sufrimiento, de castigo eterno. Dios lo manifestó muy clarito y cuando vino Jesucristo lo dijo muy claro. Jesucristo vino a este mundo para darse a conocer, para cargar con los pecados de la humanidad, porque la paga del pecado es la muerte. Y ningún hombre, por más que sea el hombre más poderoso del mundo, podía morir por sus pecados, o sea, salvarse a sí mismo, menos aún salvar a otro. Por lo tanto, tuvo que venir Dios hecho hombre. Miren la gravedad del pecado, que tuvo que venir Dios hecho hombre para cargar con todos los pecados de la humanidad. En su pureza, Jesucristo cargó con todos los pecados de la humanidad, murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó de los muertos para asegurarnos a nosotros de que nosotros vamos a tener vida eterna en Él. El sacrificio expiatorio de Jesucristo, yo siempre lo comparo como un abogado que me representa a mí. Yo soy criminal, cometí homicidio, me condenan a muerte. Mi abogado defensor le pide al juez que en vez de morir yo, él quiere morir en mi lugar. El juez acepta y mi legajo queda limpio. El abogado muere y mi legajo queda totalmente limpio. Adrián Pesoli nunca cometió un delito, nunca pasó por acá. Es totalmente limpio de todo crimen. Jamás cometió un crimen. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Dios, en su perfección, en su amor, en su pureza, se hizo cargo de esa desobediencia de la humanidad, murió porque la paga del pecado era la muerte, volvió a tomar la vida porque Él, solamente Él tiene el poder de entregar la vida y de tomarla, para que nosotros tengamos vida eterna. Pero hay una clave. Jesucristo vino hace más de 2000 años y hace más de 2000 años que este evangelio se viene predicando. Ahora, ¿cuál es
la clave. La clave es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para morir por mis pecados y para darme vida eterna. Si yo creo en Jesucristo, si yo reconozco que soy pecador y me arrepiento, arrepentirse quiere decir que si yo voy en contra de Dios, voy a hacer un giro de 180 grados y voy a ir a favor de Dios, no en contra de Dios. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es que si vivo en una vida en pecado, ahora no voy a vivir en una vida en pecado, sino que voy a vivir en una vida en santidad siguiendo los pasos de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a cumplir esa función, a darse a conocer, para que todo aquel que crea en Él no se muera, no muera, sino que tenga vida eterna. Aquel que no cree, hace más de 2000 años este evangelio se predica, aquel que no cree, cuando Jesucristo venga para emitir su juicio, el que no cree va a ser condenado por no haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. La palabra de Dios dice que será predicado este evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Una vez que el último hombre del lugar más recóndito haya escuchado el evangelio, Jesucristo viene para emitir su juicio. Condenará a aquellos que no creyeron en Él y premiará llevándolos a la vida eterna, a su presencia, a aquellos que hemos creído en Él. Yo viví siempre una vida de pecado, viví siempre una vida en contra de Dios, haciendo lo que a Dios le desagrada, y muchas veces me sentía orgulloso de hacer eso. Hasta que un día me di cuenta que mi vida no iba para más, que mi vida no tenía ningún valor. Y fue ahí donde conocí a Jesucristo y mi vida cambió. Y he comenzado desde hace años a vivir una vida maravillosa en Cristo. Por eso se los quería presentar a ustedes a Jesucristo. Jesucristo nos abre las puertas a Dios. La única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo. No hay forma aparte de Jesucristo. Él es la puerta de entrada a Dios. Él es la puerta de entrada a la salvación. Esta vida sigue en condenación o en paz en la presencia del Señor, viviendo una vida eterna de paz, de gozo, esa vida eterna la podemos leer y aprender aquí en la palabra del Señor, porque todo está en este libro que es palabra de Dios. No me crea a mí, créale a Dios, y si duda, no dude de mí, va a estar dudando de Dios. Yo no lo haría. Es un riesgo muy grande. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto, están sucediendo cosas tremendas en el mundo. Pero más allá de eso, vino un Dios amoroso y amante, hecho hombre, para cargar con todos los pecados de la humanidad, los míos, los suyos, los de todos. Morir por esos pecados, porque la paga del pecado es la muerte, y resucitar, para que todo aquel que crea en Él resucite a vida eterna y esté en la presencia de Dios. Este evangelio, como les decía recién, hace 2000 años, más de 2000 años que se viene predicando y se va a seguir predicando hasta que Jesús venga. Hoy quería predicárselo a usted, hoy quería invitarle que crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y una vez que crea en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, reconózcase como pecador. Dios sabe, ante Dios podemos ser totalmente sinceros, porque Él nos obliga a ser sinceros, porque Él conoce el corazón del hombre, porque es Dios, y Dios es sobrenatural, Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, Dios todo lo siente. No lo podemos engañar. Entonces, crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Recíbalo hoy en su corazón. Diga: Señor Jesús, creo en vos como el Hijo de Dios hecho hombre que vino a este mundo para morir por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, me arrepiento y desde este día voy a empezar a vivir una vida santa, una vida como vos digas. Señor Jesús, te recibo en mi corazón.
Si usted ha hecho esto, si usted ha repetido estas palabras, si usted lo ha recibido a Jesucristo en su corazón, le aseguro que hoy tiene vida eterna. Y la palabra de Dios dice que hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente y pasa de muerte a vida. Si ha creído en Jesucristo en este momento como su Señor y Salvador, lea la palabra de Dios, medítela, piense en ella. Va a encontrar la sabiduría de Dios aquí. Y congréguese en una iglesia en Cristo para aprender más sobre nuestro Señor y para vivir una vida en Cristo. Que la paz de Dios esté en su corazón. Que tengan un hermoso día.